parámetros del maquinado. Les voy a ir explicando uno por uno de ellos. El tema se llama parámetros del maquinado. Ingenieros, les explico primeramente algo relativamente sencillo. Dentro de los procesos de corte por arranque de viruta más comunes, obviamente tenemos el torno, o sea, la máquina herramienta que vamos a ver es torno. Está la fresa, está el taladro. Voy a enfocar la clase de los parámetros de maquinado, que en realidad aplica a todos, pero lo vamos a enfocar en el torno, fíjense. Les voy a explicar por qué. Porque resulta, cuando nosotros tenemos un proceso de torno, esta es la pieza de trabajo. Bueno, yo me imagino que se hayan visto procesos durante esta semana o hayan visto videos en YouTube, no sé. Pero nosotros tendríamos esta como la pieza de trabajo, que es la pieza a la que le vamos a dar forma. Este de aquí arriba sería la herramienta. Y la herramienta, en este caso, pusimos un buril de un solo filo. ¿Están de acuerdo? Bueno. Cuando la herramienta incide sobre el material, vamos a suponer que tiene una profundidad de corte de, no sé, 20 milésimas de pulgada. Al entrar aquí, en este punto, como la pieza de trabajo está girando, acuérdense que esta pieza está girando. Se ve muy feo esto, pero como esta pieza de trabajo está girando, entonces lo que yo maneje de profundidad de corte, en realidad voy a tener el doble de desbaste. O sea, la profundidad de corte que yo imprima en el proceso va a ser o va a repercutir en que el desbaste es igual a 2 veces la profundidad. Mientras que en la fresa eso no sucede. En la fresa, cuando se tiene, por decir, una pieza de trabajo, fuera el cero de máquina, de pieza. Esta parte de aquí sería nuestra pieza de trabajo. Este material, pieza de trabajo. Y tendríamos una herramienta de corte que sería una fresa, un end mill, que esta es la que va a estar girando, o sea, esta herramienta va a estar girando. Y resulta que la profundidad que yo genere en la pieza de trabajo, por ejemplo, si entro 20 milésimas a razón de esta zona hacia abajo, la profundidad es igual al desbaste. O sea, aquí la profundidad va a repercutir en que el desbaste es igual a una vez la profundidad.
¿De acuerdo? Entonces, mientras que la herramienta en el torno al entrar desbasta en esta zona y como está girando también tumba del otro lado, aquí no, aquí solamente es lo que incide sobre el material. Entonces, aparte de eso, aquí el diámetro va a ir cambiando conforme va cortando. Aquí el diámetro que se utiliza para hacer los cálculos es el diámetro de la herramienta, lo que va a ser constante. Entonces, por eso vamos a explicar el tema orientado a torno, porque en fresa es más fácil. ¿De acuerdo? Si lo manejan aquí, aplica lo mismo acá, las mismas fórmulas y todo, nada más la diferencia es que siempre la velocidad de corte va a ser la misma, las RPMs del lucillo va a ser lo mismo, todo va a ser lo mismo porque el diámetro nunca cambia. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver los parámetros para el torno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir poniendo cada uno de ellos. Aquí puse las definiciones para irlas pegando. Primero que nada, cuando voy a dibujarles una pieza de trabajo, supongamos que esta es una pieza de trabajo para el torno. Aquí tenemos el lucillo, que es lo que lo va a sostener, la pieza de trabajo o el choc, pues. Todo esto va a estar sosteniendo la pieza de trabajo. Y aquí tendríamos la herramienta de corte. De un filo. Entonces, esta decimos que es la herramienta. Y esta de aquí es la pieza de trabajo, la cual va a estar girando. ¿Está bien? Ok. El primer parámetro que vamos a ver es la velocidad de corte. La velocidad de corte se refiere, a la velocidad que recorre un filo de la herramienta en una revolución. O sea, lo voy a poner tal cual viene aquí. Es la distancia, voy a borrar esto de aquí. Es la distancia que recorre un filo de la herramienta en una revolución. O sea, si lo quieren analizar, si ustedes lo vieran aquí de frente, si vieran de frente la herramienta, cuando la herramienta incide, va a dar una revolución y va a regresar a donde empezó. ¿De acuerdo? Si esa viruta que recorrió la extendemos, hay una distancia aquí, y esa distancia en el tiempo que haya tardado en recorrerla en la revolución, esa es la velocidad de corte. Esta se puede calcular, la velocidad de corte es como, déjenme nada más lo apunto aquí. Ok, sería el perímetro, que es pi por el diámetro, por la letra S. La letra S va a ser la velocidad del lucillo en RPMs.
¿De acuerdo? O sea, esta es la fórmula para calcular la velocidad de corte. Voy a poner aquí la velocidad del husillo. Generalmente se expresa en RPM, revoluciones por minuto. Esta, hijes, la vamos a conocer con la letra S, mientras que la velocidad de corte va a ser así, VC, su índice C. ¿De acuerdo? Voy a tratar de utilizar las mismas letras que utilizarían en un programa de control para que los que estén familiarizados con eso no se vayan a confundir. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Sí, ok. Bueno, la velocidad del husillo, voy a copiar aquí. Es la cantidad de revoluciones completas que se experimenta el husillo en un minuto. En el torno dicha velocidad corresponde a la pieza de trabajo, mientras que en la fresa sería la velocidad de la herramienta. Yo creo que está fácil de entender. Es básicamente la velocidad a la que se mueve esto, este giro. Esa sería la letra S. Las RPMs, a lo que gire. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, hijes, la velocidad de corte dependería de la velocidad de las RPMs. ¿Está bien? Sí, se entiende. Vamos Sí. a ver ahora lo que es la velocidad de avance, hijes. Velocidad, avance. Esta en los programas de control numérico vienen como F, de feed, de alimentación. Se refiere al movimiento que realiza la herramienta perpendicular a la pieza de trabajo. Es con la finalidad de ir haciendo o realizando el corte. Esta es la letra F. Como quiera, aquí tenemos la definición oficial, velocidad de avance, es la velocidad o distancia dice distancia por revolución o por minuto. Ahorita les explico a qué se refiere a eso. En dirección al corte del material perpendicular a la circunferencia. O sea, en este caso, Inges, cuando tienen, por decir, voy a copiar esta parte de aquí. Para explicarlo un poquito mejor. Una vez que la herramienta entró y empieza a desbastar, voy a tener ese movimiento de avance. Ese avance puede ser que yo lo especifique cuánto quiero que se mueva por vuelta que dé, que suele ser, por ejemplo, una milésima, 2 milésimas, 3 milésimas de pulgada por revolución, o puedo darle valores ya de 8 o 10 pulgadas por minuto. O sea, por eso habla sobre distancia por revolución o distancia por unidad de tiempo. ¿De acuerdo?
Vamos a continuar. La profundidad de corte es lo que vimos aquí, esta parte de aquí. Bueno, esto lo traté de explicar para explicar por qué lo íbamos a ver hacia el torno, pero bueno, la ponemos como independiente. Profundidad de corte. Se refiere a la distancia que penetra la herramienta en la pieza de trabajo. Generalmente es perpendicular a la cara de trabajo del material. Para la fresa es una relación de 1 a 1, como vimos ahorita. Para el torno, la profundidad genera el doble en desbaste. Esta le vamos a poner la letra P. ¿De acuerdo? Y se refiere, básicamente, se refiere a esto. De qué tanto de aquí, qué tanto bajó esta distancia. Ese es P, de la profundidad. Qué tanto se incide la herramienta de corte en la pieza de trabajo. Tenemos un parámetro adicional que es el MRR. Eso me lo pongo acá. Es MRR. Este es la velocidad de remoción de material. Lo voy a poner aquí así. Velocidad. De hecho, aquí está. Voy a poner velocidad de remoción de material. Material rate remove. No, es remove rate. Ok, es el volumen de material removido durante el proceso de corte por arranque de viruta en un tiempo determinado. Miren, este se parece mucho a los cálculos que harían, por ejemplo, para determinar el gasto. La mejor forma, de visualizarlo es, supongan que nosotros tenemos un material aquí de trabajo. Aquí está la herramienta de corte. Aquí fluye la viruta.
cálculos. Sí, más o menos lo visualizan, ¿no? Si hiciéramos esto, ¿ustedes están de acuerdo que hay una especie de área aquí que se formaría entre el ancho de la viruta, que se llama W, la profundidad de corte, que sería T0? T0 se le conoce al espesor de la viruta antes del corte, que básicamente es la profundidad. Ese triangulito que está ahí, que es al final de cuentas lo que va a fluir y formarse viruta, si lo vemos así, es W por T0. ¿De acuerdo? Es un área. Entonces, cuando tú a un área lo multiplicas por la velocidad, se puede considerar eso como un gasto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es MRR o la velocidad de remoción de material sería el área formada entre T0 por W por la velocidad de corte. Esto sería la velocidad de remoción de material. ¿Cuántos milímetros cúbicos por minuto podemos remover de material de trabajo? Inge, Mande. es independientemente de la figura de la pieza, por decir si es un cilindro o algo diferente, o sea, Sí, es igual. no, sí es independiente porque al final de cuentas, la viruta para empezar, yo aquí la pongo rectangular, ¿verdad? Pero no necesariamente sale así. Todo está en función de la geometría de la herramienta. Esto porque se le llama así, es una aproximación al modelo de corte ortogonal, por eso se ve muy geométrico. Pero para entender un poquito el concepto, yo creo que es la mejor manera. Pero no, esto jala para un cilindro, para lo que sea, una placa, lo que sea. Gracias, Inge. O para servirte, dije. Les voy a hacer chiquito esto para podérselos compartir. ¿Está bien? Bueno, dije, resulta que todos los parámetros estos que vimos ahorita sabemos que ocurren y demás. Sin embargo, hay tablas que sugieren velocidades de corte para ciertos materiales y obviamente bajo ciertas condiciones de herramientas. ¿A qué me refiero? A que en realidad son tablas que son experimentales y se trata de llegar a un equilibrio entre la potencia, el acabado superficial, la vida de la herramienta y entre otros parámetros. O sea, imagínense que estamos tratando de procurar maquinar con la mejor ventaja competitiva posible. Y para ello, normalmente, déjeme pongo una hoja nueva. Miren, para ello vamos a utilizar estas tablas. Estas tablas, por ejemplo, esta en particular, dice velocidad de corte y avance recomendadas para herramientas de carburo de una sola punta. O sea, ¿cómo le vamos a entrar a estas tablitas? Lo que vamos a hacer es seleccionar el material de la pieza de trabajo, entiéndase, por ejemplo,
Vamos a suponer que vamos a agarrar que nuestra herramienta, nuestra pieza de trabajo es aluminio. Y obviamente lo vamos a cortar con una herramienta de carburo, de carburo de un filo o de una punta. ¿Están de acuerdo? Entonces, en función de lo que nosotros necesitamos en nuestro proceso, de lo robusto que sea la máquina para soportar profundidades de corte grandes y demás, vamos a elegir una profundidad de corte. Esa profundidad de corte, supongamos que fuesen 20 milésimas. Si son 20 milésimas de pulgada, entonces nos sugiere un avance por revolución de 5 milésimas por revolución. ¿Están de acuerdo? Y sorpresa, este está al revés. Esta tabla viene mal. Bueno, ni modo, es la única que tengo. Entonces, fíjense, analícenlo. Aquí sería no el de 450, sino el de 700. O sea, en pocas palabras, aquí están, déjenme lo pongo de otro color para que lo visualicen. Están al revés estas. O sea, el de 1000 va aquí y 700 acá. Y luego 700, 450. 450, 300. ¿Sí me explico? ¿Ingenieros? Sí, No. Sí, que sí lo entiendo, están invertidos. Sí, estas dos columnas están chuecas. Entonces, nada más para que lo consideren. Recuérdenlo nada más. Entonces, la tabla lo que nos está sugiriendo es, ok, tú vas a cortar aluminio con 20 milésimas de profundidad, utiliza una velocidad de corte de 700 pies por minuto. ¿Para qué? Pues para lograr ese proceso, alargando lo mayor posible la vida de la herramienta, dejando un buen acabado superficial, generando poco consumo de energía, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es que se cumpla esta velocidad. El problema es que, por ejemplo, nosotros tendríamos entonces que hacer que nuestra herramienta fuese, o sea, el lucillo, el material de la pieza de trabajo, girara a cierta velocidad para que se cumpla esta condición, porque si ustedes recuerdan, lo que nos dieron de fórmula era la velocidad de corte es igual al perímetro, que es pi por d, por las RPM del lucillo. Entonces, como lo que nos dan es la velocidad de corte sugerida, lo que vamos a obtener es las RPM del lucillo. ¿A qué velocidad debe de girar para que se cumpla lo que la tabla nos sugiere? Entonces, vamos a poner, lo voy a poner así, 12 veces la velocidad de corte entre pi por d. ¿Por qué lo voy a poner así? ¿De dónde apareció misteriosamente ese 12? Resulta que muchos libros de taller de máquinas y herramientas vienen así las fórmulas, incluyen factores de conversión. Ese 12 es porque la velocidad de corte está en pies por minuto y el diámetro lo vas a meter en pulgadas. Entonces ya es un factor de conversión. ¿Sí me explico? Más o menos. Sí, Sí, sí. Sí, de acuerdo. Ok. Es como máquinas CNC, ¿no? Creo que nos dieron una fórmula parecida. Más que cuando es con milímetros cambia el 12 a 1000, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, me van a disculpar, lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado en cuestiones de mediciones así chiquitas a utilizar, a no utilizar el sistema métrico. Utilizo milésimas, pies, etcétera. Así me acostumbré, no sé, y así le sigo. Espero que eso no les incomode. El 12, Ah, está perdón, bien, Inge. el 12, ¿a qué se refería? El 12 es un factor de conversión de pies a pulgadas. Ah, ok, gracias. Ok. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo.
Déjeme copio esta parte de aquí. Ok, hijos. Miren, generalmente nosotros tenemos que recordar algo. De todos los parámetros de maquinado, el que más me conviene utilizar, utilizar en modificar es la profundidad de corte. Les explico por qué. Resulta que en los procesos, entre más rápido yo remueva material, pues salen más piezas por hora. ¿Están de acuerdo? O sea, tiene lógica que esto no trabaja, véanlo desde este punto de vista. Si yo voy a llevar el diámetro de esta pieza, por decir, lo voy a llevar de 4 pulgadas a 3. Vamos a suponer que lo voy a llevar de aquí, que son 4 pulgadas, lo quiero llevar a un diámetro más chiquito de 3 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo cortar de jalón media pulgada. ¿Están de acuerdo? Tengo que utilizar o hacer diferentes pasadas. Es decir, voy a entrar aquí una cierta profundidad, voy a desbastar esta parte, voy a sacar mi herramienta de trabajo, la voy a regresar y voy a bajar aún más y voy a cortar otro poquito más. Luego subo, me regreso y vuelvo a bajar y voy a ir cortando más y más. Así hasta que complete las 500 milésimas que necesitaba para que en realidad se tumbe también toda esta parte de acá. ¿De acuerdo? Todo esto va a desaparecer porque está girando. ¿Están de acuerdo? Entonces, entre más rápido saque la pieza, en teoría es mejor porque voy a ser más productivo. Entonces, en lugar de hacer que esto gire más rápido y cortar así, eso me afecta mucho la vida de mi herramienta. Lo ideal es hacer las profundidades de corte más grandes posibles porque es el parámetro que menos afecta la vida de la herramienta. El problema es que para lograr eso yo necesito que mi máquina sea muy robusta, que aguante profundidades de corte severas, que tenga muy buena sujeción, que no vibre la máquina, etcétera. ¿Están de acuerdo? Y que tenga la potencia para no verse mermado a esto. Recuerden una cosa, aquí hay un consumo de energía por el hecho de estar girando. O sea, se los voy a explicar así muy básico. Si ustedes tienen un motorcito, ese motorcito que está girando y gastando una cierta potencia, un valor de potencia. Pero tiene una capacidad máxima de entregar potencia. No es infinito. ¿De acuerdo? Y esto se mueve a una velocidad constante. Imagínense que ustedes tratan de frenar el motor, la velocidad va a seguir constante. ¿Hasta cuándo va a seguir constante? Hasta que tú excedas la potencia máxima del motor. Es decir, si mi motor, lo voy a tratar de explicar así mejor. La potencia que puede entregar ese motorcito, imagínense que es esta columna así. Y lo que voy a pintar cuando está girando solito es esto rojo de aquí. Cuando entras y empiezas a cortar, empieza a subir esto. Va a empezar a subir la potencia, pero la velocidad permanece constante. En el momento en que tú excedas la potencia máxima, la velocidad va a empezar a bajar.
esto no debe de pasar nunca. Nunca debo de exceder la potencia máxima que pueda entregar mi máquina. ¿De acuerdo? Entonces, aquí obviamente les voy a especificar la profundidad máxima que pueden utilizar para que no se dé esta condición. ¿De acuerdo? Aunque en realidad, por ejemplo, para muchos de los procesos que normalmente interactuamos nosotros, es muy difícil que excedamos la potencia máxima de la máquina, pero bueno, aquí se los voy a poner como una limitante de proceso. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren, si quisiéramos hacer este ejercicio, vamos a suponer que nuestro material es aluminio. La profundidad máxima que puedo yo cortar, lo voy a poner con fines didácticos, ¿de acuerdo? Le voy a meter hasta 100 milésimas de pulgada, que es bastante. Profundidad hasta 100 milésimas de pulgada, que viene siendo 0.1 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que llevemos el diámetro inicial de 4 pulgadas. Quiero que lo llevemos hasta un diámetro final de 3.5 para que sea rápido, pulgadas. ¿De acuerdo? ¿Sigues? Ese es nuestro problema que vamos a hacer ahorita. Entonces, partiendo de ahí, vamos a agarrar los datos de la tabla. Si voy a agarrar una profundidad de 100, voy a agarrar la máxima que me permiten. Profundidad máxima 100 milésimas. Entonces, ¿qué velocidad de corte sugerida me viene en la tabla para estas condiciones? Vamos a revisar. Si tenemos aluminio, profundidad que vamos a tomar ahorita es 100. Bueno, lo voy a poner con este. Es el de 100. Entonces el avance por revolución será de 0.015 pulgadas por revolución. Y acá será 450 pies por minuto. ¿Están de acuerdo? Acuérdense, por favor, que esto está al revés. Entonces, nos vamos para acá y tenemos 450 pies por minuto. El avance, decíamos que era ¿cuánto, Inge? 15 milésimas de pulgada. O sea, 0.015 pulgadas. ¿Está bien? Esto estamos hablando de la primer pasada. O sea, la primer pasadita que va a dar nuestra herramienta de corte aquí. Acuérdense que va a bajar 100 milésimas y va a cortar para acá. Y al llegar a ese punto va a subir. Se va a regresar y de donde se quedó va a bajar otras 100. Y así sube, se regresa y vuelve a bajar así las pasadas que sean necesarias hasta lograr tener el diámetro final, que es 3.5. ¿De acuerdo? A ver, Iker, si el diámetro original es de 4 pulgadas y yo voy a entrar 100 milésimas de pulgadas, 100 milésimas de pulgadas, acuérdense que es 0.1 pulgadas. ¿De cuánto va a quedar el diámetro final, Iker? Ese diámetro. A 4 pulgadas, ¿cuánto lo voy a quitar? 0.2 porque es doble. Es correcto, ingeniero. Es correcto. O sea que quedaría 3.8. 3.8. Es correcto. Entonces queda el diámetro final va a ser de 3.8 pulgadas. Muy bien, pues calculamos cuál sería la velocidad a la que debe de girar el husillo, esta velocidad de aquí, para que se cumpla esta velocidad de corte, y decíamos que era 12 veces la velocidad de corte entre pi
por el diámetro, es decir, 12 veces 450 entre pi por el diámetro que ustedes me están dando, 3.8. ¿Cuánto queda la velocidad del lucillo, Inges? $452.33. Inge, aquí está, ¿se usan decimales o son números enteros? No, está bien así que lo pongas, con 2 decimales está bien. Ah, ok. Miren, son 452.33 revoluciones por minuto lo que debe de girar. Y ojo, el avance, si lo calculamos aquí, si ponemos que el avance es igual a 0.015, estas son pulgadas por revolución. Si lo multiplico por las RPMs, que es 452.33, ¿cuánto me da el avance, Inges? Ingeniero, no está tan complicado, créanme. Ya 6.78. 6.78 pulgadas por minuto. Esta es la velocidad a la que se va a mover en la primera pasada. Este es el lucillo, lo que va a girar, a lo que va a girar, y lo que se va a mover para acá es F. ¿De acuerdo? Esa es la primera pasada. Ahora bien, déjenme pongo una línea aquí para que no se me van a confundir. Todavía no llegamos a la medida que queremos. Entonces vamos a darle otra pasadita. ¿Está bien? Una segunda pasada. Segunda pasada. ¿De cuánto puede ser la profundidad? La dejamos igual. De 100 milésimas. O sea, 100 milésimas, 0.1 pulgadas. ¿El nuevo diámetro de cuánto quedaría, Inges? Tenía 3.8. 3.6, Inge. 3.6, es correcto. 3.6 pulgadas. ¿Está bien? Como no cambió la profundidad, entonces la velocidad de corte va a ser la misma, 450 pies por minuto, y el avance por revolución también es igual, 0.015. Pero obviamente aquí la velocidad del lucillo sí va a cambiar, es 12 veces la velocidad de corte entre pi por d. ¿Por qué va a cambiar? Porque tengo un diámetro nuevo. Ojo, Inges. Si ustedes se fijan, entre más chiquito sea el diámetro está en el denominador. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera 100 pesos y lo reparto entre 10 alumnos, es un valor lo que les toca, y si lo reparto entre 5 alumnos, pues les toca más. Es decir, que entre más chiquito sea el denominador, más rápido va a girar esto. O sea, el sentido es que cuando la herramienta se empieza a acercar al centro, esto va a ir subiendo de velocidad. Obviamente, cuando se acerca al cero, por ejemplo, en el proceso de que vamos a cortar, de tronzado, ya para separar una pieza que ya terminamos, va a llegar al centro. Entonces, la velocidad tendería a ser infinito. Esto no lo puede hacer una máquina. ¿Están de acuerdo? No lo puedo hacer porque se desboca y no puede funcionar así. Entonces, en el encabezado de muchas máquinas, uno pone cuál es la velocidad máxima a la que puede girar el lucillo. A lo mejor le pones aquí 1000, 1500, no sé. Pero no puede ser infinita. Entonces, cuando se excede por alguna razón dicha velocidad, no va a pasar físicamente. Va a tener un límite, ¿de acuerdo? Para que los que matemáticamente les hace un problema de que, oiga, Inge, pero es que si me acerco mucho a cero tiende a subir mucho las RPM. Pues sí tiende a subir, pero está limitada, la máquina está limitada. ¿Están de acuerdo?
Si sustituimos aquí los valores, es 12 veces 450 entre pi por el nuevo diámetro, que es 3.6. ¿Cuánto nos da aquí, Inges? 477.46. 477.46 revoluciones por minuto. Y podemos calcular el avance, que es 0.015 por 477.46. ¿Cuánto sale, Inges? 7.16. Otra vez, discúlpame. 7.16. Y estos son pulgadas por minuto. Ok, estos son la velocidad a la que se va a mover el husillo en la segunda pasada, y este va a ser el avance. Si se fijan, esta velocidad 477 es mayor que el 452, y entre más nos acerquemos al centro va a ir subiendo más. ¿De acuerdo? Vamos aquí, que es, si le hacemos una pasada de 100, nos vamos a pasar, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿de cuánto tenemos que hacer la pasada? ¿0.5? No, 0.05. 0.05, es correcto. O sea, 50 milésimas de profundidad. La profundidad será igual, lo voy a poner así, 50 milésimas, que viene siendo 0.05 pulgadas. Esa es la profundidad. El diámetro va a quedar el que estábamos buscando, que es 3.5 pulgadas. ¿Están de acuerdo? La velocidad de corte va a ser, ¿de cuánto, Inges? Vamos a ver la tabla. A ver, si aquí no hay 50, tenemos que interpolar forzosamente. 0.020, lo voy a poner así, miren. 0.02, 0.05, 0.09. Aquí la velocidad de corte sería 700. Y aquí sería de 450. Entonces necesitamos el valor que vaya en medio. Interpolación lineal. Entonces, valor x1 es 0.02. Este es 0.05. Este 0.09. Este valor es 700. Y este valor es 450. Y el que estamos buscando es 592.85. ¿De acuerdo? ¿Sigues? Sí. Sí, sí. Sí, se entiende. Ok. Este es el valor que estamos buscando. 592.85. Entonces lo ponemos aquí. 592.85. Y estos son pies por minuto. Y el avance, pues también hay que interpolar aquí en la tabla. Aquí sería el de punto 20, sería 5 milésimas y 15 milésimas. Entonces ya nada más lo voy a meter a la tablita de aquí. Voy a cambiar este, es 0.005 y este de aquí es 0.015. Calculamos y nos dio 9.28 milésimas de pulgada. O sea,
0.00928 pulgadas por revolución. ¿Está bien? Entonces, calculamos la velocidad del lucillo, que es 12 veces la velocidad de corte entre pi por el diámetro, o sea, 12 veces 592.85 entre pi por el diámetro, que es 3.5. ¿Cuánto sale la velocidad del lucillo en GES? 647. 647. ¿Punto algo? 005. Ah, bueno, sí lo dejamos. Son revoluciones por minuto. 647.005. Ok. Y la velocidad del avance sería 0.00928, que multiplica 647. ¿Y esto nos da cuánto? 6.00. 6. 6.00. 6 y son pulgadas sobre minuto. Bueno, hay una cosa, hijes. Este valor, o sea, todas estas velocidades de tabla están sugeridas para hacer eficiente el desbaste. El desbaste, entiéndase, el ir quitando el material de la pieza de trabajo hasta darle forma. O sea que todas estas pasadas se le conocen como ciclos de desbaste. ¿Está bien? Pero la última pasada generalmente se le conoce como ciclo de acabado. ¿Por qué se le conoce así? Porque lo que buscamos, además de afinar o de dejar la pieza en dimensión, también estamos buscando mejorar el acabado superficial. O sea, dentro de las especificaciones de un dibujo que nos den, un dibujo siempre va a venir forzosamente la rugosidad o el acabado superficial que tú requieres en la pieza. Véanlo desde este punto de vista. La herramienta de trabajo tiene un radio de punta o nariz, que es este de aquí. O sea, esta herramienta tiene aquí un radio de punta, ¿de acuerdo? Estamos hablando que esta fuese la herramienta. Y la pieza de trabajo, al final de cuentas, imagínense que va a quedar así, con una cierta rugosidad. Por supuesto que estoy exagerando para que lo puedan visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, al ir pasando la herramienta, al ir avanzando, va dejando esas ondulaciones por la forma de la herramienta. ¿De acuerdo? Esto define el acabado superficial. Si tú agarras un rugosímetro y el palpador se desliza por esto, va a ir detectando este acabado. Ese acabado se especifica en el dibujo técnico, ¿de acuerdo? Está dentro de las cotas, de las anotaciones. Entonces ahí lo que deberíamos de hacer es, para mejorar esto, tengo dos opciones. Una de ellas es, acuérdense que aquí hay dos variables. Una es la velocidad de corte y la otra es el avance. Entonces, para mejorar este acabado superficial que tengo, puedo subir el avance y subir la velocidad de corte y el avance mantenerlo constante, ¿de acuerdo? O la otra opción es mantener constante la velocidad de corte y bajar el avance. ¿Sí queda más o menos claro eso o no? O sea, véanlo así. Para que esto quede más terso, puedo hacer dos cosas. O que la herramienta se siga moviendo a la velocidad que ya establecí ahorita, pero darle más vueltas, o mantener las velocidades constantes de la pieza de trabajo, pero el avance hacerlo más despacito para que quede aquí más terso. ¿Cuál de las dos opciones creen que sea más conveniente?
¿Y por qué? La del avance, ¿no? ¿Bajar la velocidad del avance? Sí, ¿Por qué razón? pues mantiene la velocidad constante y, y pues también puede ayudar a la vida Claro. útil de la herramienta. Sí, tienes razón. De hecho, miren, las dos opciones se utilizan. Las dos opciones. ¿Cuál es más común que otra? En el caso, por ejemplo, de los tornos convencionales, lo común es lo que nos comentó ahorita el ingeniero. Le bajas el avance. ¿Por qué razón? Porque cambiarle la velocidad de giro implica parar la máquina, moverle la transmisión de la maquinita y entonces volver a aprender y como quiera no vas a manejar el avance automático, porque si el avance automático te mantiene esa relación que ya tenías antes, entonces te lo dejaría prácticamente igual. Es muy común utilizar esto en un torno convencional. Sin embargo, en los controles numéricos no es así. En el control numérico normalmente subes la velocidad de corte, o sea, le das más velocidad al husillo y mantienes el avance por minuto igual, no el avance por revolución, el avance por minuto. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en los libros de texto? Se sugiere que para el ciclo de acabado, lo voy a poner, no sé, de otro color, azul. Para el ciclo de acabado, sumar un 20% a la velocidad de corte. En el libro, por ejemplo, dice que puede ser un valor entre el 15 y 25%. Entonces vamos a quedarnos con ese 20, ¿de acuerdo? Entonces lo único que vamos a hacer es aquí multiplicar por 1.2 para que sea un 20% adicional. Y la velocidad del husillo, ¿de cuánto queda, Inge? $776.4. Ok. Entonces aquí el valor que vamos a tomar es el avance que ya teníamos y las RPMs que le incrementamos un 20%. ¿De acuerdo? Si se fijan, está relativamente fácil. Yo sé que a muchos de ustedes dicen, oiga, Inge, es que fíjese que yo trabajo haciendo piezas en un control numérico. Y es más, ni siquiera programo el control. La dibujo la pieza, y luego tengo en el software un postprocesador numérico bien galletoso y con ese me genera el programa. Y ya nada más a veces le bajo líneas haciendo ciclos y luego se lo transfiero al control y el control calcula sus propias velocidades de corte porque estoy seleccionando los materiales y todo. Yo estoy de acuerdo, Inges. Lamentablemente para ustedes esto es parte del programa. No, pero sí les sirve porque de repente ves un programa en un control numérico y dices, oye, ¿por qué pone esa velocidad? O sea, cuando uno ve el resultado de un programa con un postprocesador o un diseño así, debería de hacernos clic en la cabeza, decir, esos datos sí pueden ser lógicos o que te suene lógico, pues, al menos. Y eso la única forma en que sucede es cuando sabes hacerlo de a pie. ¿De acuerdo? Y que saben que déjenme les paso esto.
Ok, hijes. Ingenieros, háganme por favor. Ahí está bien. Ingenieros, hagan este problemita que les voy a poner aquí para que practiquen. Entonces, miren, el material va a ser acero inoxidable. ¿De acuerdo? La profundidad máxima la vamos a meter igual, de 100 milésimas de pulgada. Acuérdense que es 0.1 pulgadas. ¿De acuerdo? Usen la misma tabla, ahí viene como material el acero inoxidable, si mal no recuerdo. Acero inoxidable, aquí está. O sea, 100 milésimas es muchísimo probablemente para ese material, pero viene aquí, es fines didácticos. Saquen, por favor, hagan lo mismo, lleven el diámetro de 3.5 a 2.5 y me lo entregan. Aquí se los comparto mejor se los pongo aquí. Entonces ya aquí tienen el dibujito, la especificación. ¿De acuerdo? Acuérdense que necesitamos un ciclo de desbaste y acabado. ¿Está bien?